Hola, estamos entonces en el segundo video de la parte de estadística descriptiva. Hablemos un poquito de los percentiles o cuantiles. ¿Qué son los percentiles? Son números que son estadísticas de resumen, donde el késimo percentil de una variable numérica es un valor tal que el k% de las observaciones están valor debajo de ese valor y el 100 menos k% están por sobre ese valor. La mediana es el 50º percentil. La mediana, acuérdense que separaba que el 50% está menor que eso, el 50% está mayor que ese valor. Entonces son valores de los datos que me hacen cortes porcentuales. Están los percentiles y también los cuantiles también, que es lo mismo, pero en vez de expresarlo en porcentaje, se expresan como fracciones entre 0 y 1. Se usan un montón para describir variables. Por ejemplo, se usa mucho en el tema de cuando para los niños chicos recién nacidos y hacerles control sobre su estatura, peso, diámetro del cráneo. Siempre se dan curvas de crecimiento en base a percentiles. En percentiles están. Entonces, que te digan, por ejemplo, que tu hijo o hija está, no sé, en peso está percentil 40, significa que dado la muestra de personas que han medido, está en el 40% con menos peso. Que esté percentil 80 en estatura significa que está en los 80% más alto. Y así. Entonces sirve mucho para detectar ciertas cosas, posibles enfermedades o cosas para preocuparse con los percentiles. ¿Cómo los calculamos en R? Con el comando quantile de quantil. Entonces el quantil está entre 0 y 1 y recibe un vector al cual yo le quiero sacar los percentiles o cuantiles y otra secuencia, otro vector que me dice los que yo quiero sacar. Entonces con una secuencia, por ejemplo, entre 0 y 1 con saltos de 0, 0, 1, puedo obtener todos los percentiles de un vector. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en CEPALength puedo obtener entonces, ¿dónde está CEPALength? Aquí, todos los percentiles con este comando acá. Entonces yo sé, por ejemplo, que el percentil 10 me dice que el valor tal que el 10% es menor que este y el 90% mayor que este es el 4.8. El percentil 50 es la mediana. Entonces el percentil 50 es un punto tal que, este es 5.8, ¿cierto? Tal que la mitad es menor y la otra mitad es mayor. Entonces, si no me creen, podemos ir a la mediana del CEPALength y ahí está, 5.8. Y como están los cuartiles y los percentiles, también están los cuartiles y los quintiles, que son casos particulares de cuartiles, de cuantiles, ¿no? El cuartil es tal que son percentiles específicos, tal que el primer cuartil es el valor con k igual 25, o sea, tal que un cuarto es más chico que ese, 3/4 mayor. K igual 2, el segundo percentil cuartil es la mediana, y k igual 3 es el tercer cuartil, tal que 75% de los valores son menor que ese punto y 25 mayor. Eso, obviamente los quintiles que los vimos para el ejemplo de las grasas saturadas y los carbohidratos, ¿se acuerdan? Y ahí son 20, 40, 60, 80. Si quiero hacer cuartiles o quintiles en R, uso el comando quantile. Me preocupo que la secuencia cubra los percentiles que necesito cubrir. Entonces aquí, por ejemplo, quiero hacer cuartiles, voy entre 0 y 1 haciendo saltos de un cuarto. Y ahí tengo los cuartiles. ¿Se dan cuenta? Este primer cuartil, este es el mínimo, este es el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo. Sí, veamos que confirmemos esta cuestión, que este es el máximo. Es el máximo, sí. Un valor tal que el 100% está menor que él y 0% mayor que él. Eso con los cuantiles, percentiles, quintiles. También se usan harto los quintiles para estratos socioeconómicos. Así que son estadísticas de resumen muy útil. Si tengo un data frame y quiero calcular varias estadísticas de tendencia central, de resumen rápido, hay un comando que se llama summary, que me resume un data frame y me da varias estadísticas de resumen para cada atributo, para cada columna. Si es numérico, me da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Y si es categórica, como la especie, me cuenta las frecuencias de cada valor posible.
Entonces, súper útil calcular summary, lo calculé más arriba. Siempre es bueno mirar un data frame, calcularle un summary y entender un poco el tipo de variables que tengo. Entonces sé, por ejemplo, que veamos si comparamos si los pétalos son más largos en promedio que los sépalos. No, el sépalo es más largo, tiene sentido, porque envuelve el sépalo del pétalo. Y en tema de ancho, también los sépalos son más anchos que los pétalos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero comparar especies? O sea, ¿qué pasa si yo quiero saber comparar el largo del pétalo entre las especies setosa y virgínica rápidamente? Eso lo podemos hacer con el comando tapply, ¿se acuerdan? Que tapply yo le voy a pasar un vector y un vector categórico y me calcula y aplica una función a los distintos casos de la variable categórica. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, comparar el largo del pétalo, el ancho del pétalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, para las distintas especies, podría hacer un tapply con summary. Y esto sí que es súper valioso. Eso es una forma súper útil cuando tengo variables categóricas y quiero entender cómo varían. Correr esto es muy útil. Una buena forma de entender mis datos. ¿Qué puedo aprender de esto, por ejemplo? Veamos con el largo del pétalo. Podemos ver, por ejemplo, que en setosa, en promedio, mediana, los pétalos son más cortos que versicolor y también más cortos que en virgínica. Y si vamos al ancho del pétalo, ¿se repite esto? Acá pasa al revés. Qué curioso. ¿Cómo era antes? Mira, a ver. Aquí era que este era más corto, pero en setosa ahora son un poquito más anchos que es versicolor. Qué interesante. Y allí con el largo del sépalo se parecen un poco más, pero setosa un poco más corto que versicolor y virgínica. Virgínica es la más grande en mediana. Y en el ancho, parece que en el ancho se invierte esto. Sí, claro, qué interesante. Setosa, en cambio, tiene sépalo más ancho. Entonces, eso es súper interesante, ¿viste? Cómo con esto, vieron que con esto podemos distinguir un poco mejor varias variables. Así que, súper útil estas estadísticas de resumen. Ya, con eso terminamos con la parte de medidas de tendencia central, percentiles, cuantiles. Ahora son las métricas de dispersión, o variability measures en inglés. O sea, las métricas de medidas de variabilidad o dispersión nos dicen, de cierta manera, cómo las observaciones varían con respecto a otras. Y generalmente respecto a alguna medida central. O sea, la idea es que si tengo una medida central como la mediana o la media, cómo en promedio los otros valores varían respecto a eso. Y eso me dice qué tanta incertidumbre yo tengo, también puede dar información sobre si tengo outliers o no, o qué tan inciertos son los valores. Muy distinto a algo que tenga, por ejemplo, poca variabilidad con algo que tenga harta variabilidad. No es lo mismo decir que, por ejemplo, eso se dan cuenta, no es lo mismo de tener dos países que su ingreso promedio es el mismo, pero uno tiene mucha desviación estándar o variabilidad y otra muy poca variabilidad. Me habla un poco sobre las desigualdades que hay. Así que es súper importante, además de las medidas de tendencia central, medir medidas de dispersión. Algo siempre que se puede hacer el rango, por ejemplo, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Poco robusta outliers, porque los máximos y los mínimos siempre pueden tener outliers. Pero es un estadístico que puedo calcular rápido, ¿eh? Max menos min. Tengo por acá, max menos min. Entonces, acá para sepal length, este es el rango. Más interesante es calcular la desviación estándar, que la desviación estándar es una variación cuadrática promedio con respecto a la media. O sea, ¿por qué quiero que sea el cuadrado? Porque yo quiero que si un valor varía mayor que la media o menor que la media, afecte igual. Yo quiero ver la magnitud de la variación. No quiero que se cancelen los más grandes con los más chicos que la media. Entonces el cuadrático, tanto los negativos como los positivos, quedan positivos. Que sea cuadrático influye que a mayor es la distancia con la media, más grande es, porque el impacto cuadrático, ¿no es cierto?, crece, es de crecimiento no lineal. Y
Normalizo por n-1 en vez de n por un tema de sesgo de inferencia. Lo vamos a ver en la clase de inferencia. Ahí vamos a ver una propiedad del sesgo de los estimadores y por qué se divide por n-1 en vez de n. Pero eso es una variación promedio cuadrática con respecto a la media. Y esa es la varianza. Y la raíz cuadrada de esto es la desviación estándar. ¿Por qué se usa la desviación estándar harto? Porque está en escala más parecida a los valores de la variable. Y no está en escala cuadrática, y entonces se puede interpretar por una variabilidad que está en esa misma escala. Y vamos a ver después que si uno asume que los datos son de distribución normal, uno puede asumir con la desviación estándar de ciertas probabilidades de que estén los datos en ciertos rangos. Todo eso lo vamos a ver con calma cuando vayamos en la clase de probabilidad. Esa es la desviación estándar y la varianza. var, nr y sd de desviación estándar. Entonces sd es esto. Var es esto, sepalvar. Si yo le saco la raíz a sepalvar, tengo la desviación estándar. Súper. Y la puedo programar a mano como lo hicimos en la clase pasada también, si quiero, ¿no? Con la suma de las diferencias cuadráticas. Respecto a la media y normalizado por el largo menos 1. Ya. Varianza súper útil y desviación estándar, pero no es la única forma que yo puedo medir variabilidad. También hay otras medidas de variabilidad que son más robustas a outliers. Esto, como está basado en promedio, también puede ser afectado con un par de casos extremos. Entonces, ¿qué tenemos? Variaciones que tenemos, yo la uso muy poco a esta, así que más por completud se las enseño, pero para que sepan que existen, en el ramo no las vamos a usar. Pero existen medidas de dispersión más robustas, outliers, que en vez de la media usan la mediana en algún lado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, está la desviación absoluta promedio. ¿Ya? Entonces, en vez de cuadrática es absoluto. Ya, de nuevo eso ayuda a que no se cancelen las diferencias positivas negativas. Le puedo dar acá m como una medida de tendencia central, idealmente que sea una mediana, para que sean más robustos outliers, y normalizo por n. No la encontré en R el AAD, pero se puede programar fácil, ¿no? Recibo una función, recibo un vector y la función que quiero calcular mi medida de tendencia central, por default que sea la mediana le pongo, y entonces el promedio, 1 partido en n de esto, del valor absoluto de x menos fun de x. ¿Ya? Entonces ahí puedo hacer AAD con set de sepalength por default, usar la mediana, pero también podría cambiarlo por la media y vemos que varía un poquitito. Ya, si le metiera outliers probablemente se notaría mejor el usar la mediana. A ver. Podríamos hacerlo. ¿Ya? Entonces acá está mi AD, mi función, como es sepalength. Podríamos hacer sep noise igual sepalength y un valor así bien salido de rango, ¿no? 900. Entonces claramente min de sep noise debe haber corrido harto, ¿no? Median de sep noise se corrieron y probablemente si hago ahora add de sep noise con la mediana se parece más al add de sepalength, ¿no? Veamos, yo confío. Se parece más que si yo hago la media, veamos. Con sep noise. Claro, fue más afectado. ¿Se dan cuenta? Esto se parece harto al promedio, ¿eh? Qué curioso. Min de apps de x menos fun. Ya. Eso es AD. Eso AD.
Y otra un poco más robusta aún es que es tener en vez de acá un promedio, tener también una mediana, ¿no? Una mediana de una mediana. Y eso se llama la Median Absolute Deviation, MAD. Esa sí viene calculada por R por default. Entonces generalmente es lo mismo que antes, pero en vez de un promedio también tengo una mediana. Entonces tengo una mediana de una diferencia absoluta de X con una tendencia central, que generalmente también es la mediana. Y ahí esa es bien robusta. Se usa poco. Y se multiplica por una constante por temas probabilísticos de los cuantiles y todo eso. Por default es 1.48. 2. Acá está math sepal length. Es esto, es 11. Y math sepal sep noise es bastante robusto, ¿se dan cuenta? Y si hago math sep noise con la media, ¿me deja esto? Min, debería ser min de sep noise. Cambia bastante. Acá se habla que usarla. Esto ya ser por el valor de efecto, claro. Es bien robusto, mucho más robusto math. Outliers. Eso con math. Y otra medida de variabilidad o de dispersión es el rango intercuartil, que es como el rango, pero es entre el tercero y el primer cuartil. Entonces el valor del 75% y el 25%. Entonces como el rango, pero un poco más robusto outliers, porque no considero los valores extremos. También es una buena métrica. IQR. Interquartile Range. IQR. Acá es 1.3. Así que tenemos un montón de formas de... IQR también debería ser robusto al ruido. Es el mismo. Ya, perfecto. Porque no afectó los cuartiles. Eso con las medidas de variabilidad. Ahora veamos estadísticas de resumen multivariadas. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando yo quiero en verdad no solamente ver cada variable por separado y calcular estos estadísticos descriptivos de resumen marginales? Vamos a ver el concepto marginal después, pero es cuando trato de una variable sola, hablo de que sea marginal. Y me gusta entender cómo varía una con respecto a otra. Eso es súper útil para ver temas como cómo se afectan las variables y no tratarlas como cosas independientes. Si son numéricas, lo más común es calcular una covarianza, que es como la versión de la varianza, pero para dos variables. Y mide, de cierta manera, el nivel de variabilidad conjunta de dos variables. Y se calcula muy parecido a la varianza, pero con dos vectores, x, y. Y entonces multiplica la diferencia de cada ejemplo respecto a su media, tanto para la variable a como la primera como la segunda. Entonces ve el efecto de las dos cosas. Y eso se normaliza por n menos 1. Entonces si x es igual, si le doy la covarianza de x, x es la varianza. Porque se multiplica esto dos veces que al cuadrado. Entonces básicamente si la covarianza es positiva, significa que cuando hay una tendencia lineal de cuando una crece, la otra también crece. Cuando es negativa, significa que cuando una crece, la otra no crece. Y cuando es cercana a cero, uno puede asumir cierta independencia, por lo menos a nivel lineal. Podría haber una dependencia no lineal, cuadrática o logarítmica que no se ve tan claramente. Esa es la covarianza súper útil. Cuando cov, usted la puede sacar en R. Entonces aquí la covarianza entre sepal length y sepal width, por ejemplo, es baja, es cercana a cero. Entonces eso implica que el largo del sépalo y el ancho del sépalo no están tan relacionados. Y con el comando cov usted le puede pasar una tabla, por ejemplo un data frame acá. Acá le estamos dando desde 1 y 4, o sea, las 4 columnas numéricas, le saltamos la especie a iris y me da una matriz de covarianza. Entonces la diagonal tiene las varianzas y veo entonces cómo correlacionan ciertas cosas con otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, sé que petal length y sepal length tienen cierta covarianza positiva, sepal width y petal length cierta covarianza negativa y así. La covarianza a veces es difícil de interpretar porque uno sabe, depende un poco de la varianza de cada uno, los rangos, como de dónde se mueven. Entonces, mejor es tener la correlación lineal de Pearson, que lo único que hace es normalizar la covarianza por la desviación estándar de cada variable
y con eso me quedan entre menos 1 y 1, y ahí son mucho más fáciles de interpretar. Entonces, una correlación entre 0 significa que son relativamente independientes, por lo menos a nivel lineal. 1, que son linealmente muy correlacionados, o sea, cuando uno crece, la otra crece casi de la misma forma. Y menos 1 es inversamente lineales, ¿no? Cuando una crece, la otra decrece. Mucho más útil que la covarianza para analizar. Entonces un valor de la correlación cercano a 1 indica que cuando una crece, la otra crece en la misma proporción. Cercano a 1 implica una relación inversa. Cuando una crece, la otra decrece. Y cuando la correlación es cercana a 0, eso implica una independencia a nivel lineal. Importante acordarse eso a lineal, porque a veces pueden ser que dos cosas no tengan una relación no lineal, o sea, como exponencial o logarítmica, y a veces no se vea tan claramente con las correlaciones. Entonces, una correlación de 0 no necesariamente implica independencia, porque perfectamente puede haber una relación extraña entre las variables. Pero un buen aproximador, ¿no? Generalmente, si dos cosas tienen relación entre sí, tienen correlaciones importantes. Y eso se puede saber calculando core, y esto es mucho más fácil de interpretar que las covarianzas. Entonces, porque son comparables. Entonces, aquí uno puede ver que, por ejemplo, petal length y sepal length están correlacionados, pero sepal width y sepal length no tanto, poquito. Eso es interesante, o sea, que una variable condiciona a la otra. ¿Y cuál es, por ejemplo, yo imagino que petal length y sepal length deberían estar correlacionados? Petal length y sepal length. Petal length tiene una correlación alta también, ¿no? Eso, pues algunas correlaciones negativas interesantes, sepal width y petal length. Interesante. Así con las correlaciones, súper útil hacer matrices de correlación. Súper, súper útil. Yo lo hago a cada rato cuando miro un dataset nuevo con atributos numéricos. O sea, acá tengo COF. Aquí tengo la matriz de covarianza. Y acá tengo la matriz de correlaciones. ¿Ya? Hay comandos más bonitos con ggplot2 para hacer para que te muestre colores y diagramas de calor y cosas así. ¿Ya? Pero lo importante son los números acá cuando uno mira correlaciones y entender estas cosas. Y otra cosa útil cuando tengo dos variables que son categóricas es tener tablas de contingencia. ¿Cuál es la idea de una tabla de contingencia? Es cruzar dos variables categóricas. Entonces, con el comando table, pero igual que antes, pero recibe dos vectores. Entonces, si tengo dos vectores categóricos, una tabla de contingencia es una especie de matriz de confusión, si han visto clasificadores antes. O sea, toma todos los valores, las combinaciones de valores posibles y me cuenta cuántos ejemplos tengo. Entonces, por ejemplo, acá creé una variable categoría llamada género, que tiene hombre y mujer, y uno que se llama como el nivel de estudios de cada persona, si fue a la universidad, si tiene estudios de posgrado, si todo lo tiene enseñanza media. Y hago una matriz una tabla de contingencia con el comando table, igual que antes para las frecuencias, pero ahora con dos variables. Y puedo decir, por ejemplo, que tengo una mujer que fue al colegio, dos mujeres con estudios de posgrado, dos hombres que hicieron estudios universitarios, un hombre que solo tiene educación a nivel secundaria, high school, y 0 hombres con estudios de posgrado. Y eso es súper útil también hacer cuando tengo variables categóricas. Entender, esta es una forma de ver cómo es la correlación a nivel categórico. Ahí está esto. Ahí creé estas dos variables, vectores. Acá son string, pero los podría pasar a factor, pero como son string, table asume que son factores y ve las categorías posibles. Eso, y con eso terminamos el segundo video de la clase de estadísticas de resumen. Vamos al próximo video, vamos a empezar a hablar de unas estadísticas de resúmenes más complejas como la skewness y la kurtosis. Y de ahí pasamos a visualización. Eso, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.